Continuamos con un tema que le hemos llamado el corazón de los hombres y que cuán pertinente es en medio de todo lo que acontece, en medio de todo lo que hay. Las situaciones como las que han pasado esta semana revelan mucho de lo que hay en nuestro corazón. Revelan mucho cuando viene una situación adversa en nuestras vidas. Desde una confrontación tonta en el Transmilenio porque alguien me empujó, hasta una tragedia nacional. Van a un punto, revelar qué hay en el corazón. Como yo reacciono, lo que sale de mí, si reacciono con bendición o con maldición, si reacciono culpando a este, culpando al otro, o ¿sí? Poniendo mis ojos en el Señor. Desde la situación más pequeña hasta la situación más grande, ataca, muestra algo. ¿Qué hay en nuestro corazón? Tus reacciones te delatan. Dile a la persona que está a tu lado, mis reacciones me delatan. Es un principio espiritual que ya lo hemos visto, lo vamos a ver. En Proverbios 6, 16 al 18, que fue como comenzó esto hace 4 semanas, dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, el orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina, planea, que ara, la palabra ahí es como cuando se ara la tierra, el corazón que se pone a maquinar pensamientos inicuos, torcidos, malos, cómo hacerle el mal a otro, aún cómo hacerme mal a mí mismo. Dice que son cosas que el Señor aborrece y abomina. Dice los pies que se apresuran para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y nos concentramos en el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y hablábamos de que estas cosas Dios las odia, las detesta, las rechaza, que la expresión que utiliza la Escritura cuando habla de que Dios abomina algo es la misma expresión de cuando a ti algo te huele mal y te dan ganas de trasbocar. Esa es la expresión, es algo que ¿sí? Dan ganas de vomitar. Así como en Apocalipsis dice que a los tibios los vomitará de su boca. Lo dice el Señor. Abominar, repugnar, asquear, algo que da asco, dice el Señor que son estas cosas. Entonces, ¿cómo no prestarles atención si es algo que va a alejar al Señor? Dice, el Señor aborrece y abomina el corazón que maquina pensamientos inicuos, torcidos. No es un mal pensamiento impulsivo. Pasó algo, ay, pensé esto malo. El Señor ya, sí, se asqueó. Es ese pensamiento que se planea, por eso habla de arar la tierra. Cuando tú te quedas ahí pensando en la noche, lo que me hizo, no me hizo, pero va a haber mañana, mañana cuando esté en la oficina y le voy a decir y delante de todos, así como, y empiezas a maquinar esa venganza, ese mal pensamiento, cómo hacerle el mal a otro, porque no se trata de quién comenzó, pero es que él me lo hizo a mí, claro, y él va a responder y tiene que responder delante del Señor, pero si tú haces la misma maldad, vas a tener también que responder delante del Señor. Entonces no es un mal pensamiento impulsivo, sino algo premeditado. Y entonces esto nos mostraba un principio espiritual. Tu corazón, mi corazón es un campo de cultivo. Y la pregunta que surgía era, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estás sembrando en tu corazón? Porque la queja, la murmuración, y me hizo, y me miró, y me lo dijo, y cómo se le ocurrió. Todo eso es arar, sembrar el corazón. Entonces, ¿qué estoy sembrando? Agradecimiento, queja, crítica, alabanza, elogios. Y vamos a un principio, otro principio espiritual que está en Mateo 7, del 15 al 20. Y en el 20 dice el Señor Jesús, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. O sea, que por más que yo diga, no, yo soy cristiano, me congrego, no he dejado de congregarme tanto tiempo, esto, lo otro, estoy sirviendo. Por más de que yo tenga mi hoja de vida de obras cristianas, religiosas, mis frutos, los frutos de mi corazón me delatan. No los frutos esporádicos, un fruto es algo continuo, lo que se da usualmente en el corazón. Como lo decía con los pensamientos, una cosa es un mal pensamiento. Señor, perdóname, ¿cómo voy a pensar eso, cierto? Somos una nueva criatura, lo declara la Escritura. ¿Cómo voy a pensar eso? Pero cuando mi dinámica de vida es, oye, estarme quejando, estar en rencor, estar en amargura, me quejo en la casa, me quejo al salir de la congre, me quejo porque voy a la congre, me quejo porque está tarde, me quejo por esto, me quejo por lo otro, me quejo porque hoy el culto se demoró mucho, se nos atrasó el almuerzo, me quejo y toda mi dinámica de vida es esa, o estoy pensando en lo que me hicieron y de niño y de niña y en el trabajo, y toda mi dinámica es de rencor, eso es un fruto, no es algo esporádico.
Justo me hicieron algo hoy, sí, en el trabajo donde sea, y surgió una queja o algo y luego, ay, perdón, sí, o sea, no, ese no, ¿cierto? Ese no soy yo. Pero cuando hay una repetición, como lo decía el Paz, ¿no? No cuando es un evento, sino cuando ya es parte de la película, hay una constancia en eso, se vuelve un hábito, es porque hay un fruto. Y toca atacar la raíz. Entonces mis frutos me delatan. Entonces la pregunta que llegábamos era, ¿qué estás produciendo? ¿Y cómo sé qué está produciendo tu corazón? Por las palabras, por las reacciones, por los pensamientos, que ahí sí solo los puedes saber tú delante del Señor. ¿Por qué? Porque en Marcos 7, 21 al 23 dice el Señor Jesús, de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todos estos males, estas maldades, de adentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde salen? Del corazón. Y si yo no acepto que esas cosas salen es de mi corazón, nunca voy a cambiar. Nunca me voy a exponer a la transformación del Señor. Porque nunca es mi culpa. Entonces no voy a exponerme a reconocer, Señor, como el Salmo 51, crea en mí un corazón nuevo. O sea, sí, esto está en mí, pero quiero una renovación. Si siempre la culpa es de mi esposa, es que tú sacas lo peor de mí. Ah, ella es la culpable. Pero lo peor, ¿de dónde está saliendo? De ti. Estaba en tu corazón. No lo mete tu cónyuge, no lo mete tu jefe, no lo mete tu hijo, no lo mete tu mamá. Lo peor de ti está dentro y por eso el Señor, ¿sí?, quiere renovar eso, quiere darnos un nuevo corazón, quiere limpiar cada recámara, como en la alabanza, ¿no? Quiere explorar y en cada recámara, ¿sí?, limpiar, traer sanidad, traer santidad. Pero si yo no acepto que tengo la habitación desordenada, pues nunca voy a hacer nada para ordenarla. No, yo estoy bien, no, yo no soy así. No, eso de vez en cuando, ¿quién no? Todos somos humanos. Todos nos equivocamos. Hasta el pastor peca. ¿Tú eres pastorciano o cristiano? ¿Tu medida es el pastor? ¿El hijo del pastor? ¿Los hijos? ¿Mis hijos? ¿O Cristo? Si mi medida es Cristo, mi punto de comparación es Cristo. Qué triste yo, después de Cristo, que vino a solucionar el problema del pecado, seguir hablando de cómo todos somos pecadores, todos somos esto. Oye, se nos olvidó el Nuevo Testamento. Somos nuevas criaturas que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Somos ex pecadores. Y aún si alguien peca, sí, tenemos abogado, tenemos la sangre, lo necesitamos. O sea, yo no llego a Cristo, nazco de nuevo y ya no vuelvo a pecar. Sí, está esa lucha con el pecado, con la carne que está en los miembros de nuestro cuerpo, pero la Escritura nos invita no a decir, es que todos somos pecadores y quedarnos ahí, sino, oye, hay ahora una provisión espiritual. El Espíritu Santo ha venido a habitar en ti. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que produce un fruto en 9 manifestaciones. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y es la promesa que hay para que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, siendo transformados a la imagen de Jesús. Entonces la Escritura promete algo. Aunque el hombre es pecador, la solución por medio de Cristo nos da un Espíritu Santo que, aunque hasta la resurrección no va a ser transformado este cuerpo, entonces va a haber una lucha con la carne, es más poderoso el Espíritu Santo para ayudarnos a que Cristo sea formado en nosotros, en su carácter, en el fruto del Espíritu. Entonces deben ser más el fruto del Espíritu en nosotros que el fruto de la carne. Y da tips, dice cómo lograrlo, dice provean para el Espíritu, no provean para la carne. Entonces claro, si me la paso todo el día proveyendo para la carne, viendo cosas que no convienen, que me alimentan la lujuria, que me alimentan la violencia, que me alimentan la sensualidad, que me alimentan la amargura, que me alimentan el rencor, pues ¿a quién le estoy proveyendo? A mi carne. Entonces yo mismo estoy dándole a mi carne todos los argumentos para que prevalezca y el Espíritu mengüe, a pesar de tener todo el potencial en Cristo Jesús.
Entonces, hablamos de estas cosas y cómo él ponía el tema del corazón, ¿cierto? Los malos frutos que provienen del corazón. Pero si yo le echo la culpa a mi esposa, nunca voy a cambiar. Y esa es la típica frase latina, ¿sí? Colombiana. Aquí tenemos, ¿cierto? Personas de otras naciones de la región. Tú sacas lo peor de mí. Ella saca lo peor de mí. Él saca lo peor de mí. Es que sabe cómo sacarme de quicio. Pero eso está en ti. Y hasta que yo no lo acepte, hasta que yo no deje de culpar a mi esposa, a mi esposo, mis hijos, mi mamá. Es que mi mamá también se lo busca porque yo no quiero tratarla mal, pero es que, Y hasta que yo no acepte, no es culpa de ella, es tu culpa. No voy a cambiar. No voy a decir, Señor, transforma mi corazón porque eso está saliendo de mí. Siempre voy a tener una excusa. Es ella, es él, es el jefe, es la gente aquí que no tiene cultura. Son los otros conductores, estos, sí, o sea, todo alrededor van a ser los culpables. Y Jesús dice, no, esto es un problema del corazón. Y qué bueno, porque Él es quien escudriña, Él es el cirujano de los corazones. En los Salmos, y hay una expresión en el Antiguo Testamento muy bonita, porque dice que el Señor, Dios, es el que escudriña los corazones. Y esa expresión, si lo usáramos hoy en día, sería, Él es el cirujano. Sí, es el que es capaz de entrar a lo más profundo sin dañar, pero de lograr sacar todo lo que sea cancerígeno, dar un corazón nuevo, cosas que ni siquiera nosotros podemos hacer, ¿no? Podemos hacer transferencia. Un corazón completamente nuevo, renovar, hacer nuevas todas las cosas. Y esa es la esperanza que tenemos. Entonces lo digo ¿por qué? Porque estos temas como van directo al corazón, a veces también las tinieblas lo usan para generarnos remordimiento, pero no arrepentimiento. Sí, yo soy así y me quedo ahí. Pero no es, sí, esto está en mí, esto salió de mí, lo reconozco, Señor, pero no quiero continuar. Y esa es la diferencia. Sí, me apropio de la vida de Jesús, me apropio del Espíritu Santo, me apropio de tus promesas, para que esto que está en mí sea transformado. Entonces, esta enseñanza, el propósito de estas administraciones que hemos tenido es la transformación. No es tan solo señalar lo que está mal, porque también hemos hablado de lo que hay que sembrar. Entonces, hoy vamos a abarcar, confiando en el Señor, no en mí, las 4 que nos quedan. Y del listado, ya hemos abarcado 9, las podemos ver ahí en la página. 5 en la primera sesión, 4 en la anterior, y hoy vamos a terminar con las 4. Y está la envidia. La envidia. Como dice Primera de Latinos 6:66, es mejor despertarla que sentirla. ¿Y cómo sabemos? Primera de Latinos 6:66. Envidia, mejor despertarla que sentirla. Y para nosotros la envidia tiene que ver únicamente con el codiciar, el enojarnos por la victoria de alguien, ¿cierto? O el juzgar esa victoria, sus recursos, lo bien que le fue, como que no se lo merece, pero ¿por qué él y no yo? Pero la palabra que nosotros usamos para envidia es muy interesante porque en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el hebreo, esa palabra es 2 palabras. Ojo malo. La envidia es el ojo malo. Es el ojo malo. Y tiene 2 connotaciones. No solamente es el que envidia, como nosotros ya lo conocemos, ¿sí? El éxito del otro, los recursos del otro, el que juzga, pero no se lo merece, pero ¿por qué a él? Si él no hace nada, el que está así envidiando, al otro le dan un aumento. ¿Qué? Pero si él se la pasa todo el día sin trabajar. ¿Sí? El que está envidiando lo de los demás. Pero tiene otra connotación. El ojo malo es también el que no le importa la necesidad. Entonces se manifiesta de 2 maneras. Se manifiesta también porque cuando Jesús nos da una parábola de un administrador que contrata personas para su finca y que sale temprano, no sé si la recuerdan, y contrata a unos y les dice, quedamos en que te va a pagar tanto. Y durante el día él sale y va contratando y va contratando. Y al final del día les paga a los trabajadores. Y le pagó lo mismo al que llegó primero como al que llegó justo antes de cerrar la producción. Y los que habían llegado primero dicen, oye, ¿pero por qué?
¿por qué les pagas a esto más que a nosotros? Y él les dice, es que su ojo es malo porque yo soy bueno. Porque la envidia también se manifiesta a veces en ni siquiera yo querer que me vaya bien, sino cuando quiero que al otro le vaya mal o no le vaya bien. Entonces la envidia, el ojo malo, va mucho más allá. Es muy interesante porque este fue un concepto cristiano, se unió acá, desafortunadamente en Latinoamérica, con mucho misticismo también, pero nosotros heredamos de la religión católica y con los españoles y demás, el tema del ojo malo. Y por eso las bisabuelas, las abuelas decían, pero no vaya a invitar a cualquiera que vaya a su casa a visitar o que vea al niño, porque ahí le echan mal de ojo. ¿Sí? Y esas variaciones. ¿Cuál es el tema? Que perdimos la esencia de lo que la palabra era, porque ahí se le da poder al malo, al ojo malo de la persona, como que, uy, mira, y tiene el poder, esa mala mirada, esa envidia tiene poder. Pero lo que dice la Escritura es, el ojo malo te daña a ti, muestra que hay un daño en el corazón. La persona que envidia es la que necesita una transformación del corazón. Entonces, cuando tú miras a tu alrededor, en la empresa, familiares, ves que están teniendo éxito, ¿cómo te sientes? O cuando ves que no les está yendo tan bien. Y ahí empiezan los comentarios, ¿no? Es que yo sí le había dado el consejo, pero no quiso escuchar. ¿Y eso qué construye? Entonces la envidia tiene las dos connotaciones. Anhelar, el subir, el estar, lo que tiene otro, ¿sí? Y el enojarse también. Y la otra connotación que es el ignorar la necesidad. En Santiago 3:14 dice, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Dile a la persona que está a tu lado, déjame ver tus ojos. Y dile, ojo porque me buscas la paja y tú puedes tener una viga. Pero como dice la Escritura, me quito la viga para ayudarte, no para ignorarte. Nosotros estamos para ayudarnos mutuamente, no para ignorarnos. La iglesia no está para ignorarse. Recuerden, el llamado del Señor es, quita la viga de tu ojo para que ayudes a tu hermano a quitarse la paja. No el concepto moderno, ahí todo New Age cristiano, ¿sí? Que es como nueva era cristiana, que es como, no nos juzguemos y pues no, el Señor le tendrá que hablar. Entonces estamos en comunidad para ignorarnos, cuando la Biblia nos llama a estar en comunidad para ayudarnos. Si tú ves algo en mí, tú tienes una responsabilidad delante del Señor de buscarme a solas y decírmelo. No delante de todos, ¿no? Yo quiero aprovechar para decir, sí, allá este coordinador de grupo de crecimiento. Sí, exponerlo públicamente. No hay un protocolo bíblico, pero estamos para ayudarnos y no para ignorarnos. Entonces, ¿cómo se contrarresta la envidia? El ojo malo. ¿Cómo se contrarresta el mal de ojo? Ay, pastor, yo sé, ¿usted le pone una pulserita rojita a los bebés? Primera de colombianos también, por ahí. ¿Sí? Temas de las abuelas, ¿cierto? Que lo hacen con mucho amor, ni siquiera sabiendo el contexto cultural o de dónde viene. ¿Por qué? Porque se mezcló ese de nuevo. El concepto bíblico del ojo malo, pero se dejó ver que el ojo malo, el problema es la persona y lo que hay en su corazón, y se le puso misticismo de que entonces una persona envidiosa te puede hacer daño con su mirada. Y de nuevo, entonces culpas a los demás de lo que te pasa. Le das más poder a los demás y a las tinieblas que al que realmente tiene todo el poder, que es el Señor. Y el Señor no necesita una pulsera para protegernos. Nos ha dado algo más poderoso, el Espíritu Santo en nuestro interior. Y hay alguno dirá, bueno, pero la patica de conejo pues no está de más. Si no funciona, pues igual. Y ahí es donde, bueno, perpetuamos temas. Romanos 12, 10 al 15 nos dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Cuando yo soy afectuoso, amoroso con otra persona, ojo, ¿no? Si eres hombre casado, no vas a ser afectuoso con la amiga del trabajo. Sí, o sea, coqueto, dice afectuoso. El afecto es amor fraternal. Amor fraternal es de familia, no es de, ¿sí? Amor romántico. Pero el afecto, cuando yo soy afectuoso con otros, eso me guarda de sentir envidia. Por lo general, yo me quejo, envidio, hablo, le echo mal ojo, ¿sí? A los éxitos de alguien que no me cae tan bien. O sea, cuando
le dan la promoción a la persona en el trabajo, usualmente si es alguien cercano yo me alegro, pero cuando justo es ese man que me cae mal o ella, esa vieja, ¿sí? Ahí entra el mal ojo porque no hay ¿qué? Afecto. Con honra, dándose preferencia unos a otros, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y ahí está el otro tema. El ojo malo, que es el que ignora la necesidad de su hermano, que es la otra faceta que muestra en la Biblia en el Antiguo Testamento. Cuando habla en el Antiguo Testamento, Dios había dado una ley que es la de la remisión de deudas. Cada 7 años se debían ¿qué? Perdonar deudas. Y Él da una advertencia. Si tu hermano está en necesidad y viene a pedirte, y tú dices, oh, pero se acerca el 7º año, y entonces dejas de mirar a tu hermano con buenos ojos. Y lo dice, la expresión que utiliza en el hebreo es el tema del mal ojo. No tengas un mal ojo con tu hermano. Ayúdalo. Si tienes cómo ayudarlo, ayúdalo. Ayúdalo. Y ese es el tema. Entonces, la mezquindad, ¿sí? Es otra faceta de la envidia en el hecho de, ahí sí, como decimos nosotros coloquialmente, hacerme el de las gafas oscuras, hacerme el que no estoy viendo la necesidad, cuando yo tengo cómo ayudar. Una cosa es que yo no tenga cómo ayudar, pero si yo tengo cómo ayudar y no lo hago, volteo mis ojos, ¿cierto? No estoy mirando la necesidad, pudiéndolo hacer, eso también es tener un ojo malo, porque el ojo malo también es egoísta y el ojo bueno es generoso. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Y aquí está el tema de lo que hoy en día, ¿cierto? Nosotros conocemos y la palabra popular es empatía. Es una manera de decir lo que ya son principios espirituales. Sí, una manera de modernizar esos principios, porque claro, quitamos de lado la palabra, quitamos de lado a Dios, quitamos de lado la escritura como una base para la sociedad, entonces recurrimos a la psicología, a esto, lo otro, los terapeutas, y llegamos a las mismas conclusiones que ya el Señor nos quería adelantar desde antes para no enredarnos, que es, sea empático, con el que se goza, gócese, con el que está triste, ¿sí? Tenga empatía. Y lo que está hablando es, cuando yo hago estas cosas, cuando yo me gozo con el que está feliz porque le aumentaron el sueldo, no hay lugar para la envidia. Entonces esa es la parte positiva, el aprender yo a ser afectuoso, a amar, aunque no se lo merezcan, como el Señor me ama, aunque yo no me lo merezca. El Señor es el que más te conoce y me conoce. El Señor es el que más nos conoce. El Señor es el que sabe los pensamientos más perversos que puedan haber en tu corazón. El Señor es el que conoce lo que tú puedas pensar acerca de los demás, aún esos pensamientos fugaces que de pronto pueden surgir, aún cuando alguien te empujó y luego dices, uy, ¿y si se cayera o le pasara esto o lo otro? Y esos pensamientos que no los contarías con orgullo, aún los pensamientos más profundos y perversos, dice el Señor que Él conoce los corazones. Y aún así, Él es quien más te ama. Y eso es poderoso. Y no dejes que nadie te diga que no te ama. Porque la Escritura en Romanos dice que nosotros, siendo aún pecadores, en esto demostró Dios su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, perversos, con el corazón negro, corazón de piedra, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora con Cristo, con el nacer de nuevo, viene un corazón nuevo, un espíritu nuevo, una transformación, un Espíritu Santo para llevar a cabo esa transformación en que estamos todos nosotros. Pero lo importante de todos los procesos es estar avanzando, no estancados y mucho menos retrocediendo. Y si estamos retrocediendo, sepamos que siempre en Jesús, mientras haya vida y esperanza. Y yo tengo la oportunidad de decir, sí, me alejé, puede que me haya alejado de la iglesia, me haya alejado de esto, de lo otro, de los caminos del Señor.
mi corazón se ha enfriado, todo lo que yo quiera decir. Pero en el Señor siempre hay, mientras se diga hoy, dice la Escritura, hay esperanza. Yo puedo solamente necesito levantar mi mano y decirle, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Señor, no puedo decir, me alejé, me enfrié, como lo quiera llamar. Pero Satanás utiliza eso, es para decirle a las personas, ves, tú ya no pareces hijo de Dios. Eso no es para ti. ¿Tú crees que Dios te va a aceptar? ¿Tú crees que Dios te va a volver después de que volviste atrás de esto, de lo otro? Y la gente por la culpabilidad viven el resto de sus días con remordimiento en el corazón y sin la transformación y alejados del Señor, teniendo la provisión en Cristo Jesús. ¿Por qué hacemos la cena? ¿Por qué la hacemos cada 8 días? Porque nos recuerda que nuestra competencia, nuestra capacidad viene desde Él. Y que así yo tenga áreas donde haya fruto del Espíritu Santo en mi vida y que puedo decir gracias a Dios porque en esta área está dando fruto. También hay otras áreas, ¿sí?, que necesitan de esa transformación donde no se ve ese fruto y lo necesitamos y necesitamos de Él constantemente. Porque Él es el que nos sostiene, Él no solamente es la puerta para llegar, Él es el camino de nuestras vidas, Él es el camino, la verdad y la vida. Nos da a entender algo, a Jesucristo no lo necesitamos solo cuando nos convertimos, necesitamos cada segundo y todos los días de nuestras vidas. Amén. Entonces, por favor, no permitamos que la culpabilidad nos aleje del Señor, sino antes correr a Él y aceptarnos, exponernos delante de Él, porque Él expuso a su Hijo ante la vergüenza pública, lo desnudó, sí, lo entregó, mejor dicho, y los hombres, las tinieblas, hicieron lo que quisieron con Jesús. Y esa es la manera en que Él ya mostró que te ama y que me ama, a pesar de lo que hayas hecho esta semana, aún hoy. Aún hace unos segundos, lo que hayas pensado, aún la pelea que tuviste antes de llegar acá y demás, Él te ama. Y lo que te hace es como un padre amoroso, que disciplina, que te dice, esto está mal, pero no te echa de la casa. Te dice, vamos a transformarlo. Por eso en el Padre Nuestro, si nos ponemos a mirar, en el Padre Nuestro, el danos hoy nuestro pan de cada día, la provisión, ahí el sustento, está antes que el perdonar nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, lo dice la Escritura. Pero nosotros escuchando estas cosas y nuestro espíritu escuchando, pues cómo no, ¿cierto? Montarnos al lado de, Señor, quiero esa transformación. No me quiero quedar como, bueno, voy a ser de los que, pasaron como por fuego, como dicen Corintios, y entraron. Si estás aquí, si estás escuchando, es porque está todo el potencial en ti que ha colocado el Señor. No se confunda con terapeutas modernos, ¿no? Tú tienes todo el potencial, el universo está en ti. No. Estoy hablando de que el Espíritu Santo, el Señor lo ha colocado dentro de ti y ese es el potencial que tenemos en Él de superar, de avanzar en nuestras vidas. La calumnia, que en otra versión de la Escritura dice las blasfemias. Creo que en la Reina Valera, no recuerdo en cuál versión, habla de las blasfemias. Nosotros tenemos, para referirnos a cuando hablamos mal de Dios, una palabra que es blasfemia, blasfemar, cuando se habla mal de Dios. Y cuando nosotros hablamos mal de una persona, tenemos otra palabra que se llama calumnia. ¿Qué significa esta palabra aquí y llevándola al hebreo? Quitar, destruir la honra, el prestigio, la imagen de alguien. Es destruir la honra, destruir la imagen de otro. Y algo muy interesante que pasa en el hebreo, en el Antiguo Testamento. No hay dos palabras para cuando es para con Dios o para cuando es para con los hombres. Se usa la misma palabra. Porque como dice Santiago, el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Entonces, coloca en ese mismo nivel el destruir la honra de un hombre, es como destruir la honra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Entonces es muy interesante, por eso ahí en las versiones dice calumnia. Porque a veces nos quedamos solo con, no, yo no hablo mal de Dios.
Yo no destruyo la honra de Dios, pero sí me encargo de destruir la honra de los hombres. Y en Éxodo 20:16 dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿No darás qué? Falso testimonio contra tu prójimo. Entonces ahí los que les gusta el chisme dicen, no, pero yo todo lo que hablo es cierto. Y le pueden preguntar. La persona no está ahí y estás uniéndote a otro para dañar, destruir su honra. No, él la destruyó a sí mismo cuando lo hizo. ¿Y quién eres tú para contarle a otros? Esa persona con la que estás hablando mal, ¿puede hacer algo al respecto? ¿Puede ayudarlo? O, ¿cierto? Necesita saberlo porque esa persona le hizo un chancuco, le hizo un torcido y le estás contando es para que vaya y lo confronte y solucione el tema. Eso es diferente. Ahí yo no estoy calumniando y chismeando, ¿cierto? Estoy ayudando a otro para que vaya y solucione. Pero por lo general la calumnia, ¿sí? El chisme va muy relacionado. Se da hablando de cosas cuando la persona no está presente. Y los hebreos iban tan allá que decían, sea o no sea cierto lo que se diga, si destruye la honra de otro, ¿por qué lo dices? Esto edifica. O sea, la persona con la que lo estás diciendo, ¿le va a edificar? Oiga, es que lo vi salir del trabajo y se fue ahí con una amiga y no era la esposa. Y se lo cuentas a 20 personas y no a la esposa. O sea, ¿a quién deberías ir a decirle si viste eso? Pues a la esposa, a la persona, ¿sí? Ahí no está chismeando. Ay, no, te iba a contar algo de tu esposo, pero es que no quiero caer en chisme. Aprendí que no debo calumniar. O sea, eso no es chisme, ¿cierto? Eso es sacar a la luz temas, pero yendo a la persona adecuada. Pero lo hablo con otras 20 personas que no tienen nada que ver en el asunto. Y así sea verdad, no edifica. Entonces el tema no era solamente que si es esto verdad o no. Es que el testimonio falso, ¿sí? También habla de que yo le estoy dando un testimonio a alguien que no tiene nada que ver en el tema. Y ahí es donde caigo en el chisme. Es tan así que la palabra en el hebreo para calumniar es una palabra que su raíz es, traduciéndola al español, porque en su momento era el mercader que iba de puerta en puerta, es el vendedor puerta a puerta. O sea, la palabra que recuerden que el hebreo es muy visual. Para calumnia es la de un vendedor puerta a puerta. Que, bueno, los que, ¿cierto? Vivimos en ciertos barrios y demás, yo allá en Cali, sí, me acuerdo allá, todos los días están pasando, vendiendo cositas y demás. De pronto algunos son muy aquí citadinos y en conjuntos, apartamentos y demás cerrados, pues no les tocan la puerta para venderles, hoy nos llaman desde las cárceles y demás, ¿cierto? A ofrecer cosas, pero eso es motivo de otra historia. Pero ese que está llamando, que está acercándose, que está vendiendo, ¿por qué? Porque el mercader llevaba noticias. ¿Y usted de dónde viene? Porque no estaba el internet, no estaba la televisión, no estaba nada de eso. ¿Cómo se obtenían noticias de otro lado? Cuando llegaba alguien. Entonces cuando llegaba el vendedor, eso era el que todo el mundo quería hablar con él. ¿Y usted de dónde viene? Y allá, ¿y cómo están las cosas allá? Yo tengo familia allá. ¿No habrá hablado de casualidad con tal persona? Y era el que traía noticias y la llevaba. No, si supiera lo que pasó allá con el alcalde. Y esa imagen es la del que calumnia. Una persona que está vendiendo almas, vendiendo a otras personas, comerciando con otras personas. Oye, ¿sí supiste lo de Julanito? ¿Qué? Cuéntame, no. Al fin que yo escuché que se estaba separando y al fin que pasó. Uy, no, usted no sabes nada. Pero esto se pasa mejor con un tintico. Listo. Proverbios dice que el chisme es delicioso. No es bueno, pero dice que es delicioso. O sea, si el pecado no fuera atractivo, no pecaríamos. A muchos de nuestros hijos no los van a tentar, ¿sí? Con una cebolla. Ni a nosotros. Pastor, le gusta una cebolla, ¿sí? No. Un hígado encebollado. El hígado no, a mí no me gusta. Pero háblame de una hamburguesa o algo así. Una carne, ¿sí? No hígado. Y ahí sí, se le hace uno agua a la boca y hoy que el culto se va a demorar más. No, imagínate hablando de estas cosas, ¿sí? ¿Por qué en la calumnia, el chisme? Porque va muy de la mano de los otros pecados, de la envidia. De alguna manera, cuando yo sé que al otro no le va tan bien, siento un fresquito.
me entero que una familia le pasó algo a puerta cerrada. Y digo, me entristezco con ellos, oro por ellos, lloro con ellos. O digo, yo sabía que ellos no podían ser tan perfectos. Envidia. Cuando me alegra que el que se ve bien le fue mal. Y empiezo a calumniar, porque eso se siente un fresquito. Saber que hay otros que están peor, que están en una situación. Y eso es un engaño del alma, del corazón torcido, que no ha sido en esa área, ¿sí?, renovado por el Espíritu Santo. Y es algo tan común en nuestra nación. Creo que todos lo hemos tocado de una u otra manera, o nos ha tocado. El tema de la calumnia. Desde que estamos en el colegio, con los profesores, con esto, con los compañeros, y se arman los grupitos. Y usualmente, ¿qué nos une? Aparte de pronto, ¿cierto? El anime del momento, lo que vamos a ver y demás, la música, los gustos, pero también el profesor que nos cae a todos mal, o a ese grupito le cae mal, o este otro grupito que se creen los más no sé qué, y acá estos creen lo mismo de este grupo, y todos en un tema de calumnia, y comerciamos con la honra de otros. Y Levítico 19:16 dice, no andarás de calumniador, no andarás de mercader entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Y el Señor aquí en Levítico equipara la destrucción de la honra de alguien con el asesinato. O sea que esa maña latina que tenemos, de hablar mal del jefe, de la jefa, esto, lo otro, aún de calumniar de los políticos, cuando no nos consta, aún el recompartir publicaciones, no, es que él es tan malo que no se me hace raro que haya hecho esto. Pero ¿es verdad lo que estás compartiendo? Ahora, obviamente, ¿no? Hay un tema de figura pública que hace que lo que tú haces te expones y sí debe ser señalado cuando estás obrando mal, ¿no? Pero ya estamos hoy en día en un tema, ¿cierto? Con todo el tema de las noticias falsas, los fake news, los memes, todo lo que se ve en internet, que estamos cayendo otra vez en lo mismo que se supone que habíamos combatido hace ya casi 30 años, cuando comenzó todo el tema del internet, que son las cadenas falsas. Y en esa época se hablaba mucho, el chiste era que las abuelas y las tías compartían las noticias falsas. Y tú llegabas y mirabas tu correo y tenías puros reenviados de correo, ¿sí?, con cadenas falsas, o con envíale esto a 5 personas para que te vaya bien. Si lo ignoras, tira mal hoy. Y la gente, tengo que enviarlo. Y hoy en día estamos en lo mismo, pero por WhatsApp, por Facebook, por TikTok, compartiendo. Comparto esto porque si no de pronto me va mal, ¿sí? Si quieres que Dios te bendiga, di amén, envíale esto a 10 amigos. Forward, y lo envío a todos los grupos. O sea, bonito y todo, pero calumnia. Entonces, aún tenemos que cuidarnos de eso porque es algo que nos rodea. Ahora con el tema de la oposición y los que están ahorita del oficialismo, entonces se cambió, ¿no? Pero tanto uno como otros caen en calumnia. Y nosotros como iglesia no podemos caer en el mismo juego. Porque en la iglesia ha sido llamada a hacer la columna y baluarte de la verdad. Entonces ¿cuánto cuidado debo tener en que lo que yo comparta sea verdadero? Y no esté cayendo en andar de mercader digital. Compartiendo y calumniando de personas sin que me conste. Yo escuché qué tal pastor esto, qué tal pastor lo otro. ¿Le has preguntado? Porque al contármelo a mí, que estoy en otra ciudad, que no lo conozco, que ni me suma ni me resta, ¿qué estás haciendo sino haciendo que le hagamos daño a él? Y el Señor lo equipara con quitar la vida. Aún el chisme, la calumnia, lo compara con el asesinato porque estás destruyendo la honra. Y esto es tan poderoso y tan fuerte que el Señor dijo, ustedes, todos los pecados que cometan, y aún ustedes pueden quitarme la honra a mí, lo dijo Jesús en los evangelios. O sea, pueden calumniar de mí. Pero el que se atreva a calumniar del Espíritu Santo, a blasfemar, nosotros en español lo traducimos, el que se atreva a destruir la honra del Espíritu Santo, eso sí no tiene perdón. ¿Por qué? Porque es un asesinato. Entonces, ¿quién se va a atrever a asesinar al Espíritu Santo? Entonces, aún a nivel de iglesia, cuando yo no hablo de la persona y lo que está haciendo, sino que cuestiono aún el Espíritu, que fue lo que le pasó a él, que le empezaron a decir al Señor Jesús, que era por el espíritu de los demonios que él estaba sacando demonios. Y ahí el Señor marca la raya, espérese. Digan contra mí. Sigan diciendo lo que estaban diciendo de que José, María, las calumnias.
Pero al Espíritu Santo, o sea, cuestiónenme, pero al Espíritu Santo, o sea, no cuestiones la obra del Espíritu Santo. Es muy grave la calumnia delante del Señor y con los hombres, porque somos creados a imagen de Él. ¿Qué se debe sembrar? Porque eso es lo que no debo hacer, ¿no? Hemos hablado siempre, estamos viendo no solamente los nos, porque el Señor da es qué se debe sembrar. Porque si yo quito la maleza, pero no abono y no siembro algo más, va a volver a caer esa semilla, va a volver a brotar ¿qué? Maleza. Entonces hemos hablado por eso de que no basta con decir, no voy a envidiar. No, ama, alégrate con esa persona, así no te caiga bien, pero alégrate. Oye, ¿a ti no te gustaría que te diera un aumento? ¿Entonces no te alegrarías de recibirlo? Alégrate, ¿cómo se sentirá esa persona? Alégrate. Y eso guarda nuestro corazón, estoy sembrando lo bueno. Aquí con la calumnia, con el dulce sabor del chisme. Era un programa que había cuando algunos aquí lo conocen, ahí van a revelar su edad. Muy bien. Ya 43 recién cumplidos. En Efesios 4, 29 al 32, ¿qué nos dice? No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Por eso lo hablaba. Es que no es que sea o no sea cierto. Porque yo escuchaba a personas cristianas que dicen, ay, pero lo que yo estoy diciendo es verdad. Él le hizo esto a la esposa, no estoy mintiendo. Ese no es el tema. ¿En qué te edifica a ti y a mí ese chisme? No es un chisme porque es verdad. ¿En qué te edifica a ti y a mí esa verdad? ¿En qué nos está edificando? ¿En qué? ¿Es algo que ya pasó? No, ¿es algo que está pasando? Sí. ¿Ya hablaste con su esposa o con su esposo? ¿Ya hablaste con la persona involucrada? Pero ¿en qué me edifica? Y ese es el tema. Aquí dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación. Entonces pone un nivel más alto. No es solo que yo hable verdad. Ay, porque ya nosotros podemos sacarle, ¿cierto?, las verdades de muchas personas, políticos, pastores, entre nosotros. ¿Pero edifica? Esa es la pregunta. Y aquí pone la vara más alta. No es solo que el chisme, a veces lo asociamos únicamente con la calumnia, con hablar algo que es malo. No, una verdad puede destruir la honra de alguien. Y sobre todo si es una verdad media, sé que se cuenta una parte de la historia y no todo el contexto. ¿Te gustaría que te hicieran eso a ti? Hazle a otros lo que quieres que hagan contigo. No le hagas a otros lo que no quieren que hagan contigo. Dice que sea para edificar, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces aquí nos da una serie de parámetros. Lo que estoy hablando, tengo unas ganas de contarle lo que pasó este fin de semana a esta persona, pero va a edificar. A veces hay amistades que se deben reevaluar. Oiga, lo único que nos une con esta persona es sentarnos a hablar mal de los demás. ¿O tenemos algo bueno de qué compartir? Porque hay amistades así, que se construyen en la base, ¿sí?, de hablar y de hablar y de hablar. Mal de otros. Otra cosa es ponernos al día y con cosas bonitas, ¿no? Oye, ¿sí supiste qué tal? Es compañera y que está ahora en Canadá y que se casó. Ah, sí, tienen hijos. No digas, sí, Qué bonito, ¿no? Eso nos llena, nos edifica, o sea, es parte de... Pero cuando empezamos a hablar hizo esto, hizo lo otro, y empezar a hablar de esa manera donde empezamos a calumniar, a dañarle la honra, sin haber hablado con la persona, sin saber cómo se está sintiendo, sino aquí alimentando algo que no edifica, eso no tiene sentido. Así sea verdadero, y si es falso, pues mucho menos. Y asocia esta edificación con no entristecer el Espíritu Santo. Dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Porque cuando tú estás hablando con otro, el Espíritu Santo está en medio. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Entonces puede que la otra persona no se entere, no escuche. Pero el Espíritu Santo sí. Y la Escritura nos dice que se entristece. Se entristece el Espíritu Santo. ¿Cuántas de nuestras conversaciones han ruborizado al Espíritu Santo? No nos atreveríamos a hacerlas acá. ¿Cuántos chistes? ¿Cuántos hablar de otros? Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia.
y dice lo negativo. Esto es lo que hay que remover. Esto es maleza. Esto no debe estar en el corazón. Pero ¿y qué dejamos el terreno así? No, porque entonces vienen 7 peores. Dice, sean más bien, siembren amabilidad. Sean amables unos con otros. Misericordiosos, perdonándose unos a otros. Así como también Dios los perdonó en Cristo. Y hemos hablado del mal de nuestra nación. Lo sé porque yo lo viví en Cali, lo escuchaba durante mi niñez. Escuchaba un caso, algo que le había pasado a alguien. ¿Sí supieron que violaron a esta jovencita allá a las 3 de la mañana en tal lugar? Ay, ¿y qué hacía por allá? Ay, es que como ella se viste, pues antes no le había pasado antes. ¿Dónde queda la misericordia? ¿Cómo está ella? ¿Sus papás? ¿Quién quiere que algo así le pase a una vida, a uno mismo? ¿Quién quiere que algo así le pase a sus hijos? Por muy en el mundo que estén desubicados. Entonces nuestra cultura es maliciosa en muchos aspectos. Y eso se nos enseña en los hogares, a ser maliciosos, a pensar mal. No pensamos con misericordia, con amabilidad. No pensamos en cómo está la persona. De una, se lo buscó. Y eso es calumnia. O sea, ya la están destruyendo, la destruyeron físicamente y nosotros estamos uniéndonos a destruirla con nuestras palabras. Y eso nos lo enseña, lo aprendemos desde pequeños en los hogares, lo perpetuamos, llegamos a Cristo y si no lo evidenciamos, va a continuar ahí. Pero ahora cristianamente, ¿no? ¿Quién sabe qué puerta habrá abierto para que le haya pasado eso? Julanito se enfermó. Ay, ¿será que está en pecado? Y ellos hace rato no se congregan. Por ahí los vi que se fueron para este lugar, para el otro. Y empieza esa calumnia cristiana, pero el mismo espíritu que Dios aborrece. Entonces, cuando yo me siembro en mi corazón amabilidad y misericordia, así lo primero que quiera salir de mi corazón es el juicio. Las 3 de la mañana, en ese barrio tan peligroso. No, pero ¿cómo estará? ¿Y cómo está? ¿Y sus papás? ¿Tiene papás? O sea, y yo de una manera intencional me preocupo de esa manera y siembro eso en mi corazón, entreno mi corazón a que tenga misericordia, como el Señor la ha tenido conmigo. Y la continúa teniendo gracias a Jesús. Perdonándose unos a otros. Porque surge muchas veces la calumnia, porque no hemos perdonado. Nos enteramos de algo que le pasó a un compañero de la universidad, del colegio, que nos trató mal, nos la tenía velada, nos hizo bullying, lo que sea. Y es como, ay, el fresquito. Ay, ¿sí supiste lo que le pasó al tal? Sí. Y tanto que él se burlaba de nosotros. Y mira, le pasó esto, le pasó lo otro. La venganza. ¿Cómo se sirve la venganza? Por ahí algunos le dijeron, no lo quiero decir porque luego dicen que yo... ¿Fría? ¿Es un plato que se sirve qué? Como decían por ahí unos pastores, el único que tiene derecho, ¿cierto?, a decir venganza es el ganso. Venganza. Y el Señor dice, mía es la venganza. Continuemos con la oración. Vamos a dejar esto por una cuarta parte, porque hoy el Señor, obviamente la tragedia que sucedió, como nos llevó a alabarlo, a exaltarlo, porque es la necesidad que más apremia a nuestra nación, como no orar, ¿cierto? Como no unirnos en alabanza, pero sabiendo que el mejor rescatista es Él, porque es el rescatista de las almas. Entonces no vamos a acelerarnos por cumplir. Vamos a dejar hasta ahí hoy. Creo que tenemos 2 bloques bien fuertes, ¿cierto? Con la envidia y la calumnia que van a nuestro corazón y vamos a exponernos delante de Él para que el Señor nos guarde también y guarde en este momento a las personas, a los corazones, las regiones, porque en momentos así se levanta mucho la envidia. Satanás aprovecha para generar discordia, y a calumniar, para envidiar, para cerrar corazones, cuando el Señor nos habla de que no tengamos un mal ojo. Y yo decía, wow, Padre, tremendo que vamos a hablar de esto, del mal ojo, de la generosidad, en una semana donde hemos visto a la iglesia de la nación moverse en generosidad, con ayudas, con ofrendas,
en llevando, algunos han ido a hacer voluntariado. O sea, cómo se ha movido la nación. Y uno se ha dado cuenta, y cuando los entrevistan y demás, gran parte de los que están ahí son cristianos, son hijos de Dios, que no están ahí anunciando, soy hijo de Dios, sí, sino que fueron, ayudaron, tenían el tiempo para ir entre semana. Hay muchos sitios de acopio donde están diciendo, si estás justo un día libre, puedes venir acá y ayudar porque hay mucho que hacer, no tienes que inscribirte, hacer nada, puedes ir a ayudar. Y hemos visto ese movimiento a nivel nacional de la iglesia, y es bonito porque eso es sembrar misericordia y guarda nuestro corazón. Pero no debemos esperar una tragedia para que sucedan estas cosas. Por lo general, somos misericordiosos cuando la persona se muere. Por eso dicen que no hay muerto malo. Y muchas personas, hasta el día del funeral, van, se paran al frente, dicen palabras bonitas de la persona que en los últimos 20 años nunca fueron capaces de decirle cuando estaba en vida. Entonces la misericordia, ¿sí? Ese movimiento de misericordia y de compasión es para todos los días. No solo para cuando hayan tragedias alrededor nuestro, en la nación, con familiares, con amigos, en la oficina. Que sea la misericordia, la compasión lo que nos mueva. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Entonces, si alguno de la alabanza nos puede acompañar un momentico mientras pasamos por la cena. Y antes de orar, pasemos por la cena, pasemos por el pan, el vino, de la muerte, la resurrección del Señor Jesús, para que la tomemos juntos, oremos y cerremos este tiempo. También los que tengan a bien traer sus diezmos, ofrendas, primicias, sus colaboraciones para las familias en Pereira, de estos amados hijos de esta casa, también son bienvenidas, lo pueden hacer en este momento. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el Salmo 73:1 dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Y al exponer nuestro corazón y ver que no siempre hay pureza, podemos pedirle a Él esa limpieza. El Señor no es solo fiel y justo para perdonar, sino para limpiar. Y es de lo que nos podemos apropiar. A veces nos acostumbramos al perdón, pero el perdón no transforma. Es el primer paso. La limpieza es la que transforma. Por eso, Señor, dándote gracias porque no es por nosotros mismos, Señor, que podemos entrar y obrar en nuestro corazón. Solo podemos es abrirlo y exponerlo delante de ti, Señor. Hoy exponemos, Señor, esas recámaras, Padre, donde están asentadas esas columnas de piedra generacionales aún, en envidia, en ojo malo, en calumnia, en blasfemia, en esa falta de misericordia que busca destruir la honra, la imagen del otro, con mentiras o con verdades, pero destruyendo y no hablando lo que edifica, Señor. Y son columnas generacionales, Señor, en algunos, que vienen de generación, de generación, de generación, de generación a generación, y se ha ido degenerando, Señor, nuestro corazón. Y que queremos, Padre, que por medio, Señor, de tu amor y de tu misericordia, Padre, nos des un corazón nuevo, Señor, porque no queremos seguir, Señor, perpetuando esa iniquidad, esa maldad, Señor, esa manera de ver a otros sin misericordia, esa manera de empezar a señalar y juzgar, Señor, cuando hay vidas, cuando hay personas, Señor, afectadas, cuando hay hogares destruidos, y en vez de orar, en vez de pensar en cómo se puede ayudar, empezamos a hablar de lo mal que lo hicieron, de lo mal que esto, de las puertas que abrieron, y no edificamos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque el chisme, Señor, la calumnia es algo que se vive día a día en nuestra nación, en nuestras oficinas, en universidades, colegios, en casas, Señor. Queremos poner un alto, Señor, a esa iniquidad, y sabemos que solo podemos hacerlo por medio de Cristo. Te pedimos perdón, Señor, por la envidia, por el ojo malo, por cerrar el corazón a la necesidad del hermano. Pero así como tú abriste tu corazón a nuestra necesidad, Señor, le decimos a nuestro corazón que se abre a la necesidad de los demás también, a alegrarse con el que está alegre,
con el que recibe, el poder alegrarnos, el poder gozarnos con el que se goza y el poder llorar con el que llora. Que nuestro corazón, Señor, se active ese amor tuyo, Señor, que el mundo llama empatía, pero que es el amor tuyo, Señor, que va más allá. Y sembramos eso en nuestro corazón, Señor, en esas recámaras, Padre. Queremos que el bien, la misericordia, la compasión y el amor, que el fruto de tu Espíritu, Señor, sea el que se dé en cada rincón, Señor, de esta tierra que es nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús, gracias por el cuerpo, por la sangre del Hijo que nos perdona, todo pecado, y por esa provisión que nos limpia, Señor. Y declaramos que tan cierto como este pan y como este jugo, como tu sangre entra en nuestro organismo, que cada recámara, Señor, lo más profundo, oculto, cada terreno de nuestro corazón, Señor, sabemos que tú tienes el poder para llegar a lo más profundo y limpiar toda maldad, Señor, y sembrar lo bueno del Espíritu en misericordia, compasión y amor. Toma el pan y bebe la copa y unámonos en una última alabanza delante del Señor.